Bienvenidas y bienvenidos a una jornada muy, pero muy importante. Ninguno, ni el más mínimo de los acontecimientos políticos que suceden con tanta dinámica en la realidad cotidiana constituye un hecho aislado. Todos están formando parte de un plan de restauración de los intereses, de los peores intereses del capital concentrado sobre nuestra región. No hay ningún hecho aislado, ni en un barrio que se produzca que no tenga alguna conexión con un proyecto regio que tiene el imperio para toda la región. Creo que estamos asistiendo, tanto en Argentina como en América Latina, a un proceso de desestructuración institucional inédito, propio de las dictaduras clásicas, sin ser una dictadura clásica, pero con sus mismos propósitos, con sus mismas consecuencias. Probablemente con menos, por el momento por lo menos, y esto no es menor, menos masividad y menos crueldad extrema en la violencia física que se aplica, pero con las mismas consecuencias y por el mismo camino. Un proceso de desestructuración tal que nos pone ante algunas encrucijadas, como por ejemplo la de Lula en Brasil. Si finalmente Lula es proscripto y el PT, no quiero adentrarme en la cuestión de Brasil, que seguramente va a ser desarrollada por otros compañeros, pero si efectivamente es proscripto y no puede integrar la fórmula, y el PT va, siendo Lula el principal candidato, el candidato que puede reunir en este momento más votos probablemente de todas las democracias occidentales, y es proscripto finalmente, implicaría de alguna manera legitimar el proceso judicial que lo condena, siendo este profundamente ilegítimo. Ahora, si el PT tomara por la opción abstencionista para deslegitimar el proceso judicial, es probable que, como está configurada la correlación de fuerzas, las grandes cadenas mediáticas generen una expectativa sobre el proceso electoral que haga que la mayoría política y social de Brasil concurra al proceso electoral y desvalorice la estrategia de la abstención. No sé si se entiende. Quiere decir que si se toma un camino, estamos ante una dificultad, y si se toma el otro camino, estamos ante la misma dificultad. Si tomamos el camino de financiar la política para que interpele el capital privado con fondos estatales, si no lo tomamos, no la podemos financiar. Y si lo tomamos, somos denunciados. Es decir, hay un proceso de concentración de fuerzas tal del poder que nos pone ante encrucijadas inéditas. El atropello del sistema institucional va a tal velocidad que todavía nosotros no hemos podido tomar nota de la gravedad, del punto extremo al que está llegando. Segundo punto, la disputa geopolítica actual creo que no tiene que ver con modelos anteriores o con etapas anteriores en este sentido. Ya no es la confrontación entre la fase productiva y la fase especulativa o financiera del capitalismo. Es la disputa entre el gobierno de grandes conglomerados que controlan el petróleo, los alimentos, los medicamentos, las semillas, la tecnología, los nuevos materiales, y la categoría del Estado-Nación. Es o nos gobiernan las empresas o nos gobiernan los estados nacionales, que son la expresión de los pueblos. Es esa categoría de Estado-Nación, esa categoría de la política con capacidad para disciplinar a los mercados, lo que está en disputa
a nivel global. Tercer punto, otro interrogante de la etapa. Estas derechas han llegado para quedarse. Y el otro día, conversando en un grupo más reducido con Oscar Laborde, él me decía, cosa que comparto absolutamente, nunca se fueron. Pero me refiero a que no es lo mismo tener a Temer que a Lula en Brasil, no es lo mismo tener a Macri que a Cristina. Hay gobiernos de derecha. Pero aún así, hay expectativas. La elección de México abre una expectativa. Correa en Ecuador perdió un plebiscito, pero tiene un 35% de poder propio. La disputa ahí no es, fíjense qué curioso, a mi modo de ver, no involucra al presidente. El presidente Lenín Moreno no tiene poder propio en Ecuador. O hace lo que la derecha le impone, o pierde la presidencia. El que tiene poder propio es la derecha en sí misma, de la cual Moreno es un títere, y Correa del otro lado. En Perú, que se dividía entre fujimorismo y neoliberalismo, al caer el presidente Kuczynski, el neoliberalismo queda devaluado y la polarización es entre Keiko Fujimori y el Nuevo Perú, y las opciones de izquierda. En Colombia, por primera vez, se polariza con una opción de izquierda y centroizquierda, un país que siempre discutió entre la derecha y la extrema derecha, entre la derecha conservadora y la derecha liberal. Hoy la izquierda es un polo. Lo de Lula en Brasil y nuestra capacidad y la fuerza que nosotros tenemos de este lado en la Argentina. Cuarto punto. Hay, por primera vez desde la posguerra, a mi juicio, un eje que fue el que dominó la geopolítica internacional que está fracturado, y es el eje del Atlántico Norte. Esa correlación entre la Europa tradicional y los Estados Unidos, esa alianza atlántica, hoy ya no maneja con unipolaridad, con uniformidad, los resortes de poder estratégico en el mundo. Hay en emergencia un bloque eurasiático con China como pivot que hoy es un actor global. Y por lo tanto, al haber esta disputa, un nuevo ciclo de gobiernos populares en Argentina y en América Latina tiene que explorar la alternativa internacional, el contexto internacional para recuperar autonomía financiera que le permita revisar toda la política de endeudamiento del gobierno macrista y desconocer y repudiar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y lo último es que en política internacional ni en ningún ámbito de la política hay que renunciar al principio de realidad. Es decir, guiarnos por el realismo, no por la ingenuidad. Pero la pregunta es, ¿qué es el realismo para nosotros? El realismo político. ¿Es solamente hacer lo que nos es posible en un contexto o plantarnos en una cantidad de valores para crear las condiciones de construir una nueva realidad? Creo que si estamos acá es porque hemos asimilado el mandato de Néstor y de Cristina, y para nosotros el realismo en política nacional y en política internacional no es hacer lo posible, sino construir un escenario de condiciones que nos permita hacer posible los valores en los que creemos. El valor de la igualdad, el valor de la movilidad, el valor de la justicia, el valor de los pueblos. Ese es el contexto que humildemente creo de la política internacional para conseguir los 5 puntos que nos marca el cronograma de discusión del programa. Muchas gracias. Tiene la palabra Oscar Laborde, se prepara